Los invitamos a acercarse cuanto más cerca de nuestros disertantes mejor, porque se crea un clima muy lindo. Muy bienvenidos a esta bellísima sala Alfonsina Storni. Les pedimos en estos minutitos la gentileza de poner en silencio los teléfonos celulares. Por supuesto que pueden filmar, tomar fotografías. Sean activos y activas en redes sociales, arroben a la Fundación El Libro, a la Feria del Libro. Nos encanta conocer qué libros buscan, qué autores siguen, en qué actividades participan. Y sobre todo, pero bueno, a este ciclo le tenemos un cariño muy particular. Sí, ya estamos listos. En nombre de Fundación El Libro, organizadora de esta 49ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, les damos la más cordial bienvenida a cada uno y a cada una de ustedes a la misa número 5 del diálogo de escritoras y escritores de Latinoamérica. Participan de esta mesa desde Chile, Cintia Rimsky, desde Argentina, Adriana Riva, y representando al Uruguay, Claudio Invernizzi. Pero la coordinación, podríamos decir casi el alma mater, la que más los conoce a todos, sí, la coordinadora de este encuentro, eso doy fe. Natalia Ginsburg. Los recibimos a todos con un aplauso y Natalia Muchas gracias. Gracias por acercarse, acompañarnos en este día un poquito lluvioso. Y un lunes siempre en la feria es un día un poquito raro también, ¿no? Después del fin de semana y las multitudes, así que muchas gracias por estar acá. También gracias a Jorge Lina por invitarme a coordinar esta mesa del diálogo, que es una bella costumbre de la feria. Ya tienen más de 10 años, 10-15 años, el diálogo de escritores y escritoras de Latinoamérica. Y me gusta destacar que esto, no sé, quién sabe por qué, no es algo tan frecuente que los escritores y escritoras latinoamericanas se junten así a dialogar, a discutir y a pensar en conjunto, ¿no? O en contraposición también, las literaturas de Latinoamérica en sus muchísimos posibles cruces. Y decir esto que acabo de decir no significa darle ninguna entidad a priori a lo latinoamericano. Al contrario, se trata de una de las preguntas que desde ya abro a la mesa y a los presentes también, luego al final si hay preguntas, ver en qué medida ese dato les es significativo, ¿no? El de lo latinoamericano, ya que estamos aquí. A la hora, no sé si de escribir, tal vez uno cuando escribe no piensa soy latinoamericano, ¿no? Pero sí a la hora de indagar la recepción de esa obra, las conversaciones que se entablan, desde lo literario, lo amistoso, ¿por qué no? Antes de venir acá nos estuvimos conociendo y ahí se va generando un vínculo y por supuesto también en lo político, ¿no? Hace poquito, por caso, le entrevisté a Adriana la semana pasada y por la misma novela sobre la que vamos a hablar ahora, hoy, y en ningún momento surgió esta cuestión de lo latinoamericano, ¿no? Es decir, no tiene por qué hacer falta, pero aquí nos podemos dar ese espacio, ese tiempo para indagar también en esa zona de cada autor o autora, de cada obra. Esta cuestión veremos cómo llamarla, ¿no? Bueno, antes de comenzar con la charla voy a hacer la presentación del caso, con algunos comentarios para ir adentrándonos en la literatura de cada uno. Bueno, Cintia Rimsky, recién se mencionó, es chilena, santiaguina, pero como muchos deben saber, reside ya hace algunos años en la Argentina. Igual vamos a ver en qué impacta todo eso, ¿no? A la hora de la literatura. En Ascuénago, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, que tal vez viene a cuento de la novela
que vamos a hablar hoy principalmente, pero de otras obras también, de un problema probablemente con el que dialogue Cintia. Ha publicado los libros Poste Restante. Yo voy a ir mencionando algunas editoriales que sé, Overol y Entropía. A mí siempre me gusta mencionar el tema de las editoriales porque es un problema también el de la circulación de la literatura para que pueda ser leída acá. A veces parece natural, pero no hay tantas, y uno no le toca publicar en un gran grupo que a veces distribuye la literatura de un escritor en otro país de Latinoamérica, no lo puede leer. No se puede leer, salvo, bueno, ahora está apareciendo, bueno, los libros electrónicos, etcétera. Pero bueno, siempre es importante, aparte, destacar la gestión de estos editores, tanto a la hora de apostar a un autor, de acompañarlo en su trayectoria, etcétera, sino que son como vasos comunicantes. Ahora apareció hace unos años una distribuidora que se llama Big Sur, que empezó a tratar de hacer este circuito entre editoriales de América Latina, en principio Argentina, Chile y Uruguay. Bueno, continúo con otros libros de Cintia, la novela de otro, Los Perplejos, publicado en Leteo, Ramal, Fondo de Cultura, El futuro es un lugar extraño y yo morí, de Penguin, Fui, En obra, La revolución a dedo, La vuelta al perro, en Tenemos las máquinas. Recibió muchos premios, entre los cuales se destaca el Premio Municipal de Santiago, que lo recibió en 3 ocasiones. En 2001 por Poste Restante, en 2017 por El futuro es un lugar extraño y en 2021 por La revolución a dedo. Me gustaría saber un poquito qué significa acá. Es raro, ¿no? Como que tu ciudad te premie 3 veces, no una, como acompañando ese recorrido, ¿no? Incluso cuando ya no vivís ahí. Y bueno, finalmente en 2024, lo habrán escuchado, su novela Clara y Confusa recibió el premio Herralde de Novela. Bueno, es también profesora de la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires y del Diplomado de Escritura de la Universidad Católica de Valparaíso. Valparaíso, ciudad en la que vivió también y que creo ha sido importante en tu construcción como escritora, ¿no? También me gustaría que en su momento comentes. Bueno, a mi lado, Adriana Riva, nació en Buenos Aires, publicó el libro de cuentos Angst en Tenemos las máquinas. Son compañeras de catálogo, recién lo comentábamos, y eso también, el catálogo es un modo de dialogar entre los autores, ya es un diálogo el catálogo, ¿no? Y también fue publicada una colección que Tenemos las máquinas, que es de primeras obras, ¿no? Primeras novelas, primeros libros de cuentos, donde hay una apuesta editorial interesante y donde salieron muchas autoras y autores interesantes, así que pueden pispear esa colección. La Sal, 2019, publicado en Odelia, el poemario Ahora sabemos esto, en Rosa Iceberg, 2022, si fuiste atravesando los géneros, ¿no? Y bueno, y en 2024, Ruth. La voy a mostrar, publicada por Zair Barral, es decir, del Grupo Planeta. Además, cofundó la editorial infantil Diente de León, para la que escribió libros ilustrados, y es coeditora de la revista literaria El Gran Cuaderno. Y aparte me contó que fue periodista y estudió ciencias políticas, ¿no? Así que bueno, eso es off the record. Finalmente, pero no menos importante, a la derecha, nos visita desde Uruguay Claudio Invernizzi. Claudio nació en Piriápolis, Uruguay, por supuesto. Es publicitario, docente y periodista. Creo que fue y volvió, ¿no? Fue director de la Televisión Nacional de Uruguay y es escritor, por supuesto, ¿no? Creo que todo el tiempo fuiste escritor, ¿no? Mientras iba sucediendo todo eso y bueno, es interesante pensarlo. Es autor de Esta empecinada flor, 1985, un cuaderno de relatos testimoniales sobre su experiencia en la cárcel,
y de la novela La Pulseada, 1988, novela que obtuvo el premio Bartolomé Hidalgo, premio que también obtendrá La Memoria Obstinada de Puerto Vírgenes, que es el libro disparador de la trilogía sobre la que vamos a hablar principalmente hoy. Y es decir que pasaron unos cuantos años, ¿no?, desde aquella primera novela y esta última o la primera parte de la trilogía, pero yo veo ahí empecinada y obstinado, así que algo habrá en relación con la escritura. Bueno, se llama La Memoria Obstinada de Puerto Vírgenes, fue publicada por la editorial Estuario, averigüé, y está en el Estado de Uruguay, por si les interesa. Esto, ¿no? Tratar de aprovechar estas oportunidades de la feria y del diálogo para hacerse de estas literaturas. Bueno, como decía, es el primer volumen de una trilogía continuada por El pasado es un montón de cosas inconclusas, 2021, y algo tan luminoso como una derrota de 2023. Bueno, pasada la presentación, ahora sí vamos a comenzar esta charla con el eje que nos regaló Jorgelina, que dice el timón del relato, ¿no? Como para empezar una excusa, por supuesto, pero para empezar a indagar en estas obras. Y lo primero que les quiero preguntar, sí, puede ser a todos, es, siguiendo esa bella metáfora, ¿no?, del timón, y el timón me parece que en sí mismo es un objeto hermoso, ¿no? ¿En qué medida, cuando se sientan a escribir, es posible controlar, ¿no?, el timón, el control, lo que se va a escribir? ¿Hay improvisación? ¿Hay ideas previas? ¿Hay control? ¿Hay planificación? Cualquiera de los tres, el que quiera, quien quiera. Arranco entonces. Bueno, yo creo que el tema del timón del relato, efectivamente, es una buena metáfora. Existen una mirada que es la del lector y una mirada que es la del escritor. Y no siempre ambas conviven de la misma manera y tienen no siempre ambas conviven. Eso quiere decir acerques al micrófono. No son las mismas, ¿no? Yo creo, decía Armonía Somers, que es una escritora uruguaya de la generación del 45, pero bastante separada en su producción con respecto a la generación, historias y libros potentes, extraños, cautivantes para la época y para esta época también, que la anécdota es prescindible, es fundamentalmente prescindible. Y ella decía que lo importante habitaba como las arañas pequeñas y venenosas detrás de los cuadros, que ahí radicaba el misterio. Y eso me parece fantástico. Me parece fantástico como lector. Es decir, para mí la anécdota es importante, pero en estas épocas de velocidades y de rapidez hay otras cosas que me importan más, ¿no? Me importan los personajes, me importa el tema, me importa el lenguaje, me importa cierta responsabilidad de resistencia que tiene la literatura ante las emergencias con las cuales convivimos y la rapidez que nos exige un mundo fraccionado, fragmentado, ¿no?, que cabalga arriba de un caballo, no sé si apocalíptico, pero que puede ser la imagen que traga, come, digiere y escupe con tanto vértigo que la verdad le pido hoy a la literatura como lector que me dé otras cosas, como ya lo pedía Armonía Somers probablemente en la década del 60. Como escritor, respecto al timón, te diría que es inevitable que uno en algún momento de la... con esto quiero decir que hay un relato, porque las palabras,
la literatura está hecha de palabras, pero las palabras no siempre son literatura. Hay relatos que están ajenos, incluso de parte de sus autores y de sus autoras, a la idea de la literatura, incluso hasta con cierta jactancia. Y hay comentaristas de libros que naturalmente lo hacen también. Por ejemplo, cuando dicen en verano un buen libro para las vacaciones, que no se imagina un libro con el cual abanicarse. ¿Qué quiere decir un buen libro para las vacaciones? Que no va a haber metáforas desafiantes, que no va a haber desafíos intelectuales, que no van a haber, ¿no? Bueno, entonces todo esto, y termino para no robar tiempo, que es que yo siento que como escritor en realidad las cosas son diferentes. Como lector uno tiende a pedir o a exigir un relato absoluto literario. Yo como escritor voy por donde las olas me arrastren y puedo arrancar desde un paisaje y llegar a un tema o darme cuenta a la mitad cuál es el tema sobre el cual estoy escribiendo, cosa que me importa mucho porque si llego a la mitad de la novela y no lo descubrí me empiezo a poner nervioso y siento que no tiene valor lo que estoy escribiendo. El lenguaje, que me importa mucho, al fin y al cabo, es el único recurso con el que contamos para ser diferentes a otras cosas desde la literatura. Y por último, los personajes, ¿no? Que en general son los que nos hacen sentir agotadísimos y desprotegidos semidioses que pensamos que estamos manejando el mundo y algunas marionetas que bueno, que no se sabe nunca quiénes van a importar o no van a importar. Pero son ellos los que terminan tirando y los que, en mi caso personal, siguen los que manejan ese timón. Ya digo, arrancando de lugares que pueden ser otros, nunca de mi tema, pero sí puedo arrancar del paisaje. Y puedo arrancar desde una frase, y puedo arrancar desde otra literatura, y puedo arrancar desde una capilla. En el caso concreto de este universo que creaste en torno a Puerto Vírgenes, que es como una ciudad imaginaria, ¿no? Que remeda o nos resuena Piriápolis, por supuesto, Piriápolis de la infancia. ¿Qué fue lo que apareció primero, ¿no? Ese conjunto de personajes, una pregunta, un clima. Mirá, decidir escribirlo, yo diría que lo primero que apareció fue el paisaje y en particular unas casas hechas con unas maderas negras que tienen un balneario previo que se llama Las Flores, que siempre despertaron mi curiosidad y que averigüé por ellas para ver qué las había hecho, qué eran, porque desde la infancia era un misterio aquello. Inmediatamente después, eso detonó mis ganas de escribir después de 30 años. Ajá. Y volver a escribir después de la poesía. ¿Eso despertó? Sí, venía despertándose, no, habían varias novelas abandonadas, nunca para de escribir. Pero bueno, ahí pero no habías publicado. Sentí que lo que quería escribir estaba a la altura de lo que yo era en ese momento, o que empatábamos, y de ahí me puse a escribir. Pero lo que hice fue, en algún momento, el mundo y los sucesos me pedían dialogar con gente que ya no estaba, que eran mis mayores. Entonces a esos mayores los traía a través de diálogos que iba escribiendo y que me iba imaginando qué era lo que me decían respecto a las diferentes cosas. Por lo tanto, esta novela, después cuando miré para el costado y tenía como 6, 7 diálogos escritos con 7 personas diferentes, dije, bueno, aquí hay algo, y empiezan a aparecer todos estos gerontes de 95 de años. Ya vamos a llegar hasta ahí. No nos adelantemos. Contando historias. Porque acá la vejez aparece muchas veces. Preguntarles a ellas ahora. ¿Cómo no? Vamos a seguir. Bueno,
varias cosas. Bueno, había una pregunta latente que pueden tomar de esa acerca del control o no, pero bueno, me voy a sumar también a lo que dice Claudio del misterio y también hay unas, ya en esta idea de cruzar puentes entre obras que, bueno, son unos puentes, no son muy estables ni tienen por qué serlo, pero bueno, es un poco la excusa para transitar entre literatura y literatura. También en el caso de Cintia hay digamos, un pueblo del interior que también puede o no tener una conexión con la realidad, hay un misterio, ¿no? Y respecto de ese control que mencionaba antes, me preguntaba si el propio título de la novela puede dar alguna pista, ¿no? Clara y confusa, ¿no? Algo en relación con el control. Sí, bueno, a diferencia de Claudio, en mi caso no creo en el control, justamente hago todo un trabajo para que ese control no exista, básicamente porque yo escribo para descubrir, no para escribir lo que tengo en la cabeza y sé sobre las cosas porque me aburro soberanamente. Entonces a mí lo que me interesa justamente es escribir sobre lo que no sé, y para que vaya apareciendo lo que no sé tengo que borrarme y perder el control totalmente, y además confiar, porque creo que las palabras, o sea, el lenguaje no es una cosa utilitaria, o sea, el lenguaje se resiste al escritor y el lenguaje le propone a un escritor o una escritora que escucha otros caminos que no es los que ellos imaginen. Yo trabajo así, como no mirándome la cabeza, sin ningún plan, pero sin embargo escribo algo, una palabra, o va pasando un pajarito, y ese pajarito se mete en la novela y me lleva a otra cosa, y eso me lleva a otra cosa, y es ese método lo que me interesa. En el fondo, cómo van apareciendo, y cómo el escritor más bien es alguien que va siguiendo lo que le propone el lenguaje. Y después, en las correcciones, lo que uno va haciendo es como va fijándose como en las asociaciones que van surgiendo y también como en las nuevas asociaciones, porque justamente en Clara y Confusa y en todos mis libros de lo que se trata es como salirse de la casuística, ¿no? Salirse de la lógica, de lo que une. O sea, a uno se le ocurre, por ejemplo, hay toda una escena en Clara y Confusa donde se presenta el plomero presenta pruebas de la corrupción, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿qué es lo primero que uno hace, no? Bueno, todos van a decir, oh, tienen las pruebas, entonces ahora tenemos que acusar a los corruptos, ¿no? Y elevar una demanda, ¿no? O denunciar todo esto. Y justamente mi labor es no ir a eso, que sería el control que tiene la conciencia como del buen camino, el camino políticamente correcto que tenemos, ¿no? Y es como de repente cuando algunos escritores jóvenes sienten que eso es la inspiración, ¿no? Y que en el fondo es todo lo predigerido, que te sale así como en el primer lugar. Entonces, mi labor es justamente ir buscando caminos o sentidos que no son los que usualmente aparecen, porque creo que la literatura justamente hoy día es el único espacio de creación y de la utopía, los únicos espacios que creamos que no son los reales. Es el único momento en donde las cosas... Hay otros mundos que no son los mundos reales, sino que otros mundos que son mundos inventados. Y hoy día que no hay futuro otro que no sea esto, ¿no? Todo es la realidad, lo que estamos viviendo. Creo que la ficción en ese sentido puede desempeñar un papel justamente en perder el control y poder imaginar mundos que no son los mundos que funcionan, como funcionan los mundos reales, ¿no? Por ejemplo, con la lógica aristotélica de la causa y consecuencia. Entonces, la pregunta es cómo unimos dos hechos, o dos situaciones, o dos imágenes, que no sean de la manera tradicional, sino que de manera insospechada. Y mi trabajo como escritora es justamente mirar lo que estoy escribiendo, y no mirarme la cabeza, ni el plan, ni lo que tengo dentro, mirar lo que estoy escribiendo y qué me propone el lenguaje, que es irreductible y siempre es un misterio. ¿Qué está abriendo el lenguaje en ese lugar? Y irse por esos caminos. Como la idea como que la escritura es abrir, es estar todo el tiempo abriendo lo que no existe, ¿no? En ese sentido, justamente mi trabajo es no tener nunca el control
y sí seguir el descontrol, ¿no? Como estar muy atento y seguir. De hecho, toda la novela tiene un humor, ¿no? está atravesada por el humor. Si hay una trama es la del humor, un humor que va de la ironía, al ridículo, al disparate, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, las pistas, lo esperable, todo el tiempo, uno no puede prever lo que va a pasar, porque justamente ni los personajes, ni hay ningún modo de esto que decías de la consecución, ¿no? de la lógica. De hecho, hablando del lenguaje, una de las gracias o de las curiosidades que tiene, también por este uso del lenguaje, ¿no? Claro, yo pesqué algunos chilenismos que me divierten mucho y estaban puestos unos u otros aleatoriamente, por ejemplo, botillería, la guata, ¿no? El uso de partir, que para nosotros es diferente que en Chile, ¿no? De comenzamos, ¿no? Y la chasquilla, ¿no? El flequillo. Entonces, ¿cómo sale? Hay mucho de oralidad, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Argentina, y resulta que el argentino no tiene nada que ver con el chileno, en un 70% completamente distintas las palabras que se usan. Entonces, se te presenta a ti como escritora, ¿y qué haces? ¿No? ¿En qué idioma hablas? Porque acá hablo cotidianamente el argentino, pero soy chilena. Y además no solamente se trata como de palabras, sino que detrás de cada palabra, de flequillo o de chasquilla, hay una historia, hay una memoria, hay un olor de la infancia, hay hechos, ¿no? Hay un peso, hay colores, ¿no? Entonces, lo que fui haciendo, y cada escritor o escritora que vive en otro país, toma una opción. Yo tomé la opción de como inventar un argen chileno. De hecho, me deberían nombrar embajadora. Y entonces como la idea como de espejear dos países que están divididos por una cordillera, ¿y por qué no espejearse en el lenguaje, espejear culturas en el lenguaje? Y entonces la palabra que me suena, por ejemplo, campera, me parece mucho más lindo que chaqueta. Entonces pongo campera. Bondi me parece más lindo que micro, ¿no? Pero chasquilla es mucho más lindo que flequillo. Entonces voy como armando un diálogo entre las palabras, que no sé qué le pasará a los argentinos y a los chilenos cuando las leen, y se va armando, yo creo, detrás, inconscientemente, un cierto espejeo de las culturas, ¿no? Y también voy haciendo eso con los dichos. Me interesa, trabajo mucho con los refranes, con los dichos, y también eso también en reflejo de las culturas. Buenísimo, vamos a volver ahora un ratito a pensar eso en relación con la cosa que sucede con la tradición, ¿no? En la novela. Pero bueno, para seguir también con Adriana, esta cuestión del control, en el caso de ella, la novela Ruth, que es una propuesta donde hay un personaje, ¿no? Fuerte, que es Ruth, y donde va a pasar algo que tiene que ver con una suerte de monólogo interior o unas ideas que van apareciendo, pero que no hay una trama principal en ese argumento. Es decir, vamos a ver por dónde pasó el timón del relato en el caso de Adriana. Y bueno, puntualmente eso, ¿cómo arrancaste? Bueno, mi timón es un descontrol, coincido un poco con Cintia. Creo que era Marguerite que decía, ¿no?, que si supiésemos lo que estamos escribiendo, ¿para qué escribimos? Entonces yo también un poco me dejo fluir si tengo tal vez una idea general o volviendo cuando no se tiene ese buen libro de verano, como decía Claudia cuando era chica, tenía esos de juegos y había uno que tenías que ir siguiendo los números y después finalmente se armaba la imagen. Me gusta mucho esa metáfora. Entonces yo creo que trabajo un poco así, ¿no? Como voy escribiendo distintos cachitos y no sé muy bien qué es lo que van a formar, pero después forman algo, ¿no? O mismo como las piezas de un rompecabezas, antes de que uno sepa, si uno no tuviese la tapa para ir guiándose y hacer trampa de qué va con qué. Así que... Pero, ¿qué pasaba con quién era esta Ruth o cómo se presenta un personaje del modo que lo hiciste así de paso? Contamos un poquito. Sí, también lo mismo. Tenía, creo que arranqué armando, lo que tenía era la voz de Ruth más que a Ruth. Una señora de 82 años. Una mujer, sí, de 82 años, viuda, judía, que le gusta mucho el arte, que vive sola, sus hijos ya son grandes. Y entonces tenía la voz y también con un montón de modismos o de maneras de decir que no solo van, o sea, por supuesto, además que
surgen incluso también son generacionales, o sea, no solo cruzan fronteras, cordilleras, sino también cruzan generaciones, y hay maneras, o no sé, recién cuando decía chaqueta o campera, por ejemplo mi suegro decía la tricota, o hay como distintas maneras de ir nombrando las cosas. Entonces tenía la voz de esta persona, de esta mujer, y después, como digo, fui armando de a cachitos hasta que se van un poco uniendo, así como el mercurio, ¿no? Las gotas se van juntando y entonces la nave va y ahí sí, entonces tal vez, como decía Claudia, entonces ahí sí, tal vez ya avanzado en la escritura uno empieza a ver de otra manera. Pero siempre me impresionó esos escritores que dicen que tardan mucho en ponerse a escribir porque primero lo piensan, como en las películas, en los policiales que van pegando la trama y quién con quién, y los sospechosos, y el arma que usó, y después simplemente lo vomitan o lo vuelcan. Para mí eso es una cosa rarísima, trabajar de esa manera, o sea, sabiendo, sino que se descubre a medida que se avanza en escritura. Voy a tomar algo que mencionó recién Claudio, que me gustaba pensarlo junto con vos, Adriana, no sueltes el micrófono todavía, que tiene que ver con que decíamos, es una mujer de 82 años y está de algún modo problematizado, pero no quiero decirlo así porque es muy divertida y está llena de anécdotas, no es una reflexión sesuda. Nada es grande, yo le decía el otro día, nada es grande y a su vez pasa la vida por ahí, ¿no? Y eso es hermoso porque es de lo más sencillo y cotidiano, ¿no? Pero, ¿qué materialidad, digamos, de la vejez, del tiempo, se concreta en el lenguaje o en la forma o en los recursos que finalmente escribís en la novela? ¿Qué de la vejez hay en la escritura, por decirlo así? Bueno, como decía antes, la forma de decir y no solo la elección de las palabras, o sea, de nombrar las cosas como se nombraban tal vez antes, porque hay otras cosas que por supuesto la gente grande también se ayorna y también usa el WhatsApp y Ruth usa el Zoom y tiene toda la tecnología a su disposición, pero también hay algo un poco, creo que en esto de decir menos, tal vez no hace falta hablar tanto, como es muy acotado el lenguaje, o sea, son oraciones breves o como una persona que tal vez ya vivió y entonces dice lo justo y necesario, no habla de más, no que toda la gente grande sea así, pero esta protagonista, este personaje, y que eso lo veo, ¿no? Que tal vez con muy poco dice mucho, o dan la nota, ¿no? Cuando alguien te la devuelve con algo muy breve y entonces ese era un poco lo que yo quería sacar. Y después vamos a volver al tema de la memoria y también, me parece, ¿no? No sé si querés ya decir algo ahí. Bueno, entonces sigo con Claudio porque él estaba hablando y yo lo interrumpí cuando ibas a hablar de estos personajes que son... A ver, contemos un poquito también la historia de qué va, ¿no? Hay una inglesa que llega a Puerto... Yo hablé en contra de la anécdota y vos querés que te cuente la anécdota. ¿Cómo? Yo hablé en contra de la anécdota y vos Sí, querés que te pero cuente la más anécdota. que solamente para que la audiencia pueda entender de lo que estamos hablando. Bueno, pero no, voy a la pregunta y vos contás lo que quieras. Si no querés anécdota, sin anécdota. No, sí. Que es un montón. estos personajes... Mejores que la de un libro. Que estos personajes que tienen... Son centenarios, muchos de ellos son testigos de un episodio que sucedió en Puerto Vírgenes varias décadas atrás, un asesinato, ¿no? O una muerte dudosa al menos, y se va a ellos a buscar algo. Entonces, ¿qué pasa con esos personajes? Bueno, lo que hay ahí en realidad, realmente la anécdota se fue construyendo, el argumento se fue construyendo, la trama también se fue construyendo. El episodio, que es un inglés que muere en la década del 50, y la novela algunos la presentaban como una policial, otros una novela de espionaje. No es ni una novela de espionaje ni una novela policial. Lo que sucede es que hay espías y hay un hombre muerto, digamos, pero todo el discurso de la novela es bastante más agobiante que las exigencias de una novela de espionaje. Y sin alcanzar esa dinámica indispensable para
ese tipo de registro Argento. literario. En realidad, muerto en la década del 50, que era un inglés, efectivamente, en esa zona de la cual hablamos, que reinventamos llamándola, o que reinvento llamándola Puerto Vírgenes, que en realidad su nombre original es Puerto de la Virgen de los Siete Dolores, que digamos el lenguaje, la historia lo fue transformando en Puerto Vírgenes, lo acotó como sucede con esas cosas. Está plenamente inspirado en Piriápolis y en sus balnearios seminarios. Allí hubo un muerto, efectivamente, había muchos ingleses, era un lugar maravilloso para acudir a espías, porque también en esos balnearios se había concentrado, había una gran colectividad judía en un momento, había comunistas de la época, entonces era un lugar fantástico para que alguien en el mundo le echara el ojo y desde allí pudiera mirar hacia la Argentina y hacia Brasil, que en realidad eran regiones y países mucho más atractivos que Uruguay, que solo podía atraer por su democracia estable y por su convivencia con estos dos titanes, digamos, que tiene y que sigue teniendo a su alrededor. Los titanes son los países. Entonces, bueno, ahí se empieza a construir una historia porque llega una nieta de Beck, que era el apellido de inglés, a investigar qué era lo que había pasado. Y coincide con un periodista que llega derrotado a ese mundo invernal de los balnearios, que es un mundo muy peculiar, es un mundo de derrota, porque después de haber vivido la frenética y la gloria de 2 meses, cae en unas depresiones espantosas durante 6, 7 meses, o mínimamente 5 meses hasta que se empieza a preparar la temporada siguiente. Eso sucede en Puerto Vírgenes. Y en ese mundo, de pronto hay hechos, que puede ser un campeonato de fútbol, que puede ser una muerte impensada, que puede ser algo que despierta a esos habitantes, a esos durmientes de los inviernos, que puede ser ponerse a construir un parrillero, por ejemplo, para sobrevivir un tiempo más. Una corvina a la parrilla. Las corvinas a la parrilla, exactamente. Y en ese mundo se encuentran estos dos personajes, que es Sergio Arrantes y Amanda Beck, y que empiezan a investigar juntos, y para investigar a donde van es a los que tienen la suerte de que existan estos viejos memoriosos, casi no viejos, de 100 años, que conservan el vigor físico, que conservan el vigor intelectual, pero que en realidad son en realidad el resultado de memorias superpuestas, no de las memorias de los hechos, sino de las memorias tantas veces contadas, de las memorias tantas veces repetidas, que terminan siendo inevitablemente otras que las que fueron. Y ahí se empieza a construir esta novela, que, bueno, su nombre es La memoria obstinada de Puerto Vírgenes, y esa obstinación es la obstinación que vivimos todos, sabiendo que después, en definitiva, termina siendo otras las cosas que no son las que fueron. Tener la oralidad de los protagonistas no nos da garantía de llegar a ninguna verdad, pero ese es otro tema, y es un tema más largo todavía que estamos hablando, así que dejémoslo por ahí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, te decía Cintia que bueno, es muy rico, es muy divertido todo lo que haces con la tradición, ¿no? Ahí un poco uno se puede imaginar, me viene la palabra de construcción, pero por ahí es un detonador, ¿no? En relación con lo que sucede ahí, con la siesta. Me gustaría leerles si puedo, una tradición de cómo empieza este apartado. A las 4 de la tarde, en el pueblo de Parera, recién abre un ojo la canilla, la pava, el mechero, el perro, el motor de la bomba. Habla solo el loco
solo el loco en el jardín, lo acompaña la tijera de podar del vecino. En los pueblos como Parera, la interrupción de la vida entre el mediodía y las 5 de la tarde es una tradición tan antigua como las carreras de sortijas y no tiene ningún reconocimiento, ni siquiera como patrimonio inmaterial. Me quejé ante el experto que fue a dar una conferencia sobre naturaleza y progreso al Centro Cultural de Ballesta. Bueno, ¿qué pasa con... ¿Qué operación te mandaste con la tradición? Bueno, la única operación que se puede mandar a una extranjera en un país que valora mucho la tradición, ¿no? Y que tiene la distancia para ver que esa tradición es también una cáscara, ¿no? Y que está llena de contradicciones, de modernidades, de atrasos, de cosas falsas, ¿no? De souvenirs en vez de cosas reales, ¿no? Y esto partió de una escena que me tocó ver cuando estaba en la playa, en Mar del Sur. Salí a pasear y era el tiempo en que estaba el campeonato de fútbol donde Argentina finalmente terminó campeón, y entonces parece que era la fiesta tradicional del pueblo y una gran parte del pueblo por supuesto estaba viendo el campeonato mundial, ¿no? Y entonces en la plaza lo único que había era una tremenda barbacoa, los ponis, los mini gauchos, los maxi gauchos, ¿no? Y el intendente dando un discurso y los bailes folclóricos, todo esto, y el intendente dando un discurso que me llamó mucho la atención, donde decía que esto era la tradición y no lo que pasaba en televisión, y que la gente tendría que estar ahí y no viendo la televisión. Y lo que estaba ahí era fundamentalmente las parrillas, los hombres disfrazados de gauchos y las chacareras, que tampoco era nada muy tradicional, ¿no? Entonces me pareció como divertido, me pareció que había que poner también en cuestión este amor argentino por la tradición, en el sentido de qué tradición estamos hablando. ¿Por qué no vemos qué hay en la tradición y realmente nos arrancamos? Una cosa compasiva, tampoco una cosa feroz, ¿no? Pero sí un poquito ver de qué está hecha la tradición hoy día, digamos, ¿no? Y entonces, como vivo en el campo y todos los pueblos tienen una fiesta, y ahí googleando averigüé que hay hasta una fiesta, hay un pueblo que tiene una fiesta en Puré, por ejemplo, ¿no? Entonces, como la idea como de trabajar una de estas fiestas tradicionales y ver qué pasa con la tradición, también qué pasa con la libertad en esos lugares, ¿no? Y cómo se relaciona la tradición con la libertad o con la modernidad. Eso, como aceptar como la mixtura, ¿no? Y los hiatos, ¿no? Las cosas fantasmales que hay ahí. ¿Qué ocurre cuando uno mira con una mirada crítica? Y también pasa porque en las provincias como que se adoptan como criterios como culturales del centro de Buenos Aires, pero algo pasa como con una idea, en algún momento pasa por un teléfono descompuesto y llega a la provincia, no sé, unas obras de teatro espantosas, porque se supone que esas son las obras de teatro que la gente de provincia quiere ver, ¿no? Y son espantosas, no las verían tampoco en Capital. Entonces, como, ¿qué pasa con este teléfono descompuesto, ¿no? ¿Dónde se descompone, ¿no? Eso me interesaba. ¿Cuáles son como, qué ama la gente de la capital, de provincia, qué ve de la capital, ¿no? Que quiere replicar en los pueblos, un poco así. Me hiciste acordar, no sé si es una lectura, una inspiración o algo, quizás esto del extranjero que puede hacer ¿no? Esa afrenta a Gombrowicz, ¿no? Creo que hacía como repito operación porque me viene esa palabra, pero no quiero ponerlo tanto en ese tono, una escritura, era lo que escribía y punto, ¿no? Que se podía, digamos, esa falta de respeto que por ahí, desde acá, por ahí por una falta de distancia también, ¿no? No se puede hacer, ¿no? Entonces que bienvenido sea el que está afuera adentro, ¿no? Claro, porque tú tienes los genes la chacarera, yo la conocí ahora hace 12 años. Entonces es totalmente distinta mi aproximación. Entonces ya cuando en el pueblo mío ya es la 10º año que tocan la misma chacarera, yo digo, no, o sea, tiene que haber otra chacarera, ¿no? Entonces es como eso, ¿no? En cambio, para ti es el recuerdo de tu familia, de tu infancia, cuando tu abuelita no sé qué, que los actos escolares, ¿no? Claro. Todo ese universo, ¿no? Sí, seguro. Entonces sí, leíste a Gombrowicz. Sí, es como la idea, como esta tensión entre la aceptación, porque me encanta también la chacarera, esta aceptación me maravilla, pero también el rechazo, ¿no? O sea, es como que encontrar una
atención a las cosas, ¿no? No aceptarlas pasivamente como monómicamente, ¿no? Sí, 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 perfecto. Por eso también lo hice en Chile con un libro que se llama Ramal. En Chile es largo, ¿no? Entonces existía el tren rápido, que iba así, pero también existían, como muy angostito, tren ramales que le llamaban, que conectaban la costa con la cordillera. Y yo fui al único ramal que todavía subsiste, y di varias vueltas, mucho tiempo, y escribí un libro que se llamaba Ramal, y también era la pregunta cómo separarme, cómo no hacer un libro folclórico, ¿no? Esa era la pregunta. Y entonces, bueno, ahí encontré un narrador, y me sirvió mucho porque es como tú dices, encontrar ciertas operaciones, ciertos procedimientos, y este narrador es el que viene afuera. Entonces, como viene afuera, se sorprende ante todas las cosas y tiene que andar preguntando y viendo todo de nuevo, ¿no? Y en la vuelta al perro también, ¿no? También. Porque de hecho la vuelta al perro, como decías vos las frases, ¿no? Vos decías lo de las frases, sí, efectivamente. Bueno, Adriana, pensaba, y siguiendo un poco la línea del poder del humor, vamos a decir, del efecto del humor, también en tu novela el humor es como es sabia, ¿no? Que nos recorre y la recorre Ruth, y que también da un montón de información sobre una cantidad de cosas y prejuicios como la edad, como las tecnologías y cierto también desparpajo, ponele, que tiene la protagonista en relación con lo que se espera de ella y lo que se espera de la persona en su situación. ¿Qué te pasó con el humor? ¿Cuál es tu relación con el humor en la literatura? Bueno, en la literatura y en la vida el humor es muy importante para mí, así que, y más en un personaje como Ruth, que si llega a esa edad y no se ríe, bueno, me parece que va mal. Así que me parecía que era importante que fuese una novela que sin pasarse de rosca y no ser una cosa así idílica o un cuento de hadas, tuviese mucho humor para poder entonces sí, tal vez incorporar otros temas propios de la vejez que son más duros, ¿no? Más profundos, porque alguien tal vez que ya vivió tanto es probable que tenga a cuestas, no sé, qué sé yo, desde muchas personas muertas, gente que ya no está, situaciones dolorosas, entonces, y además que se acerca cada vez más ahí. Entonces me parecía que para compensar un poco también el humor tenía que estar presente. Y además, en general, a mí me gusta divertirme con los libros, incluso con los libros tristes, ¿no? Me parece que bueno, no sé, me gusta reírme en la vida y cuando leo y cuando escribo, entonces es algo que no puedo evitar, el chiste, qué sé yo, pero no el chiste fácil, sino realmente me parece que es para reírse, ¿no? Todo esto. Quiero decir, estar acá ahora, en esta charla, el mundo, todo, es tan sin sentido que bueno, lo que nos salva un poco es el humor. Sí, y creo que hay algo que acompaña el humor, muchas veces, no siempre, hay todo tipo de humor, que es la ternura, ¿no? Y creo que es algo que les puedo preguntar a las dos, porque también los personajes, tanto Ruth como la mirada sobre los personajes, la construcción, es un poco como a veces pasa por ejemplo, en el cine norteamericano indie, esa cosa del segundo personaje, que no es el protagonista, pero está tratado con cariño, con ternura, con amor por parte del director, por decirlo así. Hay algo que tienen las dos novelas, las dos historias, que es que los personajes, incluso el corrupto, incluso el que se manda a está lleno de escenas insólitas, delirantes, nunca están tratados con desprecio ni con una bajada de línea, sino hay algo del orden de la ternura. ¿Qué será eso? Ambas. Bueno, a mí en la novela son puros personajes como menores. El protagonista es un plomero que se enamora de una artista visual, el gremio de plomeros, ¿no? Y en mis otras novelas también, todos los personajes son como personajes, entre comillas, como que no serían protagonistas de una novela, ¿no? Y a mí me interesa mucho trabajar, y el gran desafío de esta novela fue cómo hacer un plomero sensible y salirnos del estereotipo
estereotipo de que los plomeros son gente ruda, que no sabe nada, ¿no? Que no tiene ninguna sensibilidad artística, ¿no? Cómo construir a alguien que tiene una poética, no porque desempeña una función que no es intelectual, ¿no? No puede hacer filosofía, no puede pensar, ¿no? No puede pensar de una manera personal o particular. Y entonces ese fue como el gran desafío, y en ese sentido me parece que los personajes son muy humanos porque busco en ellos la particularidad, ¿no? Y no juzgarlos, sino que emerja de ellos la particularidad. Hoy día estuve en la Facultad de Sociales en un curso de chiquitos de 19 a 25 años, y se me acercaron dos, y fue bien impresionante, los dos diferentes, a contarme que su papá, uno era plomero y el otro tenía un papá que era camionero o algo así, que después de leer la novela habían empezado a escuchar a sus padres. Porque la gente es muy prejuiciosa, cree que los personajes menores no tienen, ¿no? Capacidad de razonar o de poetizar también, ¿no? Que el lenguaje que hablan es un lenguaje simple, y lo que yo descubrí, y por eso me interesaba el mundo de los plomeros, es porque tiene una poética. Cuando hablan y dicen, el agua es caprichosa, ¿no? O sea, está lleno de eso que es pura poesía. Entonces, ahí sale la ternura, yo creo que sale de escuchar a los personajes. Diana. Sí, coincido una vez más con Cintia. Me parece que es importante eso, no caer en el cliché de los personajes, tanto sigan plomeros, en el caso de Clara y Confusa, o de la gente grande, en el caso de Ruth, de no estereotipar, de no creer que en algún lado dice en el libro que si una persona grande repite o se equivoca, entonces es un viejo gaga o un viejo de mierda. Salir de esos lugares y tratar de buscar justamente la particularidad de cada personaje del cuento o de la novela. Y pienso también que, parecido a lo que contó Cintia, mucha gente se me acercó para decirme que ahora podían entender mejor a sus padres, que a veces están como o infantilizados o se los limita a un campo de acción. Y de nuevo, es importante que la literatura, para mí, ¿no? Que abra, que cada vez sean más preguntas, sino que cierre. Y lo mismo, insisto, para la vida, ¿no? O sea, todo se replica para la literatura y para la vida. Entonces, pienso que es eso, es tratar de buscar lo que hace a cada personaje particular, y no simplemente volver a lo típico, mismo con las tradiciones, ¿no? Como cuestionarse, incluso si uno no viene de afuera, ¿no? A veces uno le preguntan y tampoco no sabe qué responder, es simplemente que lo hace por inercia o por costumbre, o actúa de una manera y no nos frenamos 2 minutos, ni hablar ahora, como decía Claudio, que no hay tiempo, ¿no? Que todo es una cosa así de inmediatez, todo es urgente de pronto. Entonces, bueno, y creo que en el momento en que uno frena, es probable que aparezca algo de esto que puede ser la ternura, o si no, muy que lo toca ahí en el palo. Sí. Adelante, igual te iba a preguntar, pero... No, porque... Hay ternura también, ¿eh? Hay ternura. Cada vez que se van abordando los personajes y se trabaja sobre los personajes, es inevitable que vayan apareciendo perfiles. Si la ternura nos habita en la vida real, no solamente nos habita en la literatura, nos habita en la construcción, o que tengamos la necesidad de generar a los personajes. Hay algo que me causó mucha gracia, que dijiste, cuando esa especie de oxímoron entre la vida y la literatura, que fue, escribo cosas tristes y me río, me dijiste en un momento. Bueno, a veces uno está construyendo un personaje que puede ser horrible, que puede ser malo, que puede ser dañino, que puede ser... Digo, sin embargo, es como que hay un resto de afecto que busca encontrarle allí, en su núcleo, esa pista de ternura que seguramente tiene. Porque sucede en la vida real, y porque sucede también que cuando uno va trabajando con un personaje, más allá que quiera o no construir o darle perfiles de ternura, uno se va encariñando y dice en algún momento, no puede ser tan hijo de puta, no sé.
Sí, de hecho hay un dato de la vida cotidiana que también comparten, bueno, que están presentes en las novelas de Cintia y de Claudia, que es la comida, ¿no? Que también son elementos que por ahí no se les da ese valor literario, o qué pasa, qué hacen en la novela. En el caso de Cintia se trata de la fiesta en la que sucede todo, que es la fiesta del pastelito, ¿no? Y que está incluso la foto de la receta de Doña Petrona, ¿no? En el libro está. Y en el caso de Claudia, unas pascualinas, ¿no? ¿Es así? Que son... Sí. ¿Sabés que yo tengo gente que me conoce acá desde la infancia? Tengo gente que me conoce desde la infancia y no puedo mentir. Así que soy un pésimo cocinero. Es más, nunca le di mucha pelota a la cocina. Pero cuando me puse a escribir me di cuenta de cómo la cocina había sido parte a lo largo de mi vida y la importancia que tienen algunos cultos relacionados con la comida que van asociados al afecto. La pascualina es uno de ellos. La receta de la pascualina en realidad es una receta que hace mi suegra y que se la copié y la calqué, pero sí, la pascualina va adquiriendo una presencia a lo largo de la novela, a lo largo de las 3 novelas, ¿no? Porque es una presencia permanente. Bueno, uno puede pensar por qué en las novelas negras el Jack Daniels tiene la presencia que tiene y por qué en una novela, digamos, del Río de la Plata no puede tener presencia en la pascualina. Y también otra cosa que sucede es la presencia de la corvina. Hay siempre, todo se resuelve en torno a las corvinas. Hay una corvina que se está asando, hay una corvina y hay un asador de la corvina, que es un policía, eso, y que además se la rebusca con la corvina. Y el asador es alguien que está de espalda, porque está enfrentado al parrillero. Y en esos lugares, en los balnearios, se hacen en torno a las corvinas. Hay de todo, hay diputados, hay periodistas, hay ministros, y se hablan cosas. Y este policía está muy informado de todo lo que sucede. Y él no cura por hacer las corvinas, disfruta con las corvinas, así como la gente que lo visita en alguna medida puede volver a su lugar de origen, sea Buenos Aires, sea Montevideo, porque este es un balneario, y contar que tenía un amigo pobre, un amigo local que en general viste a la gente que hace turismo tener un amigo local, y si es pobre viste más todavía. Y eso no es tierno, pero está presente en la novela. Y entonces esa corvina y cómo la corvina se va adobando y cómo se hace las distintas técnicas de la corvina. Bueno, tengo amigos pescadores que me van dando línea respecto a cómo hacerla, cómo hacer, qué pescado es el más rico, cómo se pesca, porque ni siquiera he sido pescador viviendo en la costa toda mi vida. En general era el que se ocupaba de servir al vino cuando mis amigos pescaban. Muy bien, muy bien. No sé si quiero decir algo de la comida. ¿Significa algo, tiene algo o es un elemento más? Soy buena cocinera. Y sé cocinar pescado. Me vengo a decir. No, bueno, en general en los libros pongo mucha comida, pero sobre todo porque trabajo mucho en la materialidad. En todos los libros trabajo mucho a partir de objetos, mi familia cocina objetos, y también porque cuando termino de escribir me gusta cocinar porque es una manera como de volver a poner las manos en cosas materiales y no en una historia, no en una historia que no existe, porque finalmente uno crea, que es lo más lindo de escribir, uno crea algo que no existe, y la gente mientras lo lee cree que existe y está ahí y lo vive, y en realidad eso que está leyendo no existe, ¿no? Y entonces esa como cosa es muy linda, entonces después necesito poner las manos en algo que existe, y la comida o la huerta o la tierra me ayuda mucho a volver a conectar con la tierra. Sí, podés, Claudio, sí. Es clave, que es, también la comida tiene que ver con la infancia, los olores, bueno, el sabor, se escribieron, ¿no? Aquel hombre francés escribió como vos tomó,
después de morir una Magdalena, pero y eso es formidable. Uno entra a una casa y siente un olor determinado y ese olor lo arrastra a su infancia. Y me parece que eso es clave también en la construcción de un hecho literal, no es clave, depende de lo que estés escribiendo, pero para lo que yo estaba escribiendo era clave y los aromas juegan un partido en esta novela que es importante, y los aromas de la cocina fundamentalmente. Fundamental. Y Adriana, a vos te toca eso también, la construcción de la memoria, la infancia, etcétera, ¿no? Eso sí, pero no de la cocina. No es nada. Pero cómo se emperifolla Ruth, ¿no? Sí, bueno. Sí, para salir. Pero adentro es pura ensalada y tarta. No pasa de eso. Le tiene que cocinar, además, de hecho. Sí, solo café, hasta ahí. Café instantáneo igual. Pero sí, para que desarrolles un poquito esta cuestión de cómo hay en toda la novela, sin querer, está esta construcción de la memoria, ¿no? Es decir, de pensar el tiempo, pensar la edad, pensar la memoria, y cómo sucede eso de costadito, digamos, ¿no? Sin sesudas reflexiones. Sí, bueno, porque todo el tiempo, o sea, estamos con la memoria a cuesta, hecha del olvido, así que es más cuando se llega a esos 82 años y se mira tanto para atrás. La novela igual intenta estar en el presente y justamente no ir mucho para atrás, pero es inevitable porque constantemente se le aparecen sus muertos, se le aparecen su vida, ¿no? Las escenas que tuvo, así que la memoria está siempre presente y bueno, no sé, es como algo que creo que, digamos, como Cintia muchas veces saca esta distinción entre lo real y lo que no, lo que está y lo que no, y muchas veces uno está con la cabeza en otro lado, está con la memoria, bueno, está allá o está acá, ¿no? Como a veces es difícil de distinguir qué es lo real y qué es lo que no, o esa gente que tal vez se queda en un tiempo o en un pasado y bueno, no sé, como que la memoria nos acompaña y nos atormenta, creo, en igual medida, así que la novela es inevitable, es un tema inevitable. Al escucharte me preguntaba si la memoria y el olvido son necesariamente los opuestos, ¿no? O en todo caso si hay un desplazamiento entre memoria y olvido, ¿no? Si hace falta olvidar algo para que haya olvido, quizá volviendo al claro y confuso, ¿no? ¿Qué pasa con la memoria también ahí? Bueno, yo creo más me parece más interesante el olvido que la memoria, porque la memoria tiene algo un poco oficial, ¿no? Está como preconstruida, ¿no? Hay una memoria como que se construye casi solita. En cambio, en el olvido es necesario como construir ficcionalmente la memoria y construir como memorias particulares y no tan articuladas. Creo que la memoria en ese sentido tiene más relación con el sueño, no es tan articulada, no puede ser que se hace tan y esto pasa acá y pasó acá, al contrario, me parece que siempre es algo más difuso y que es mucho más ficcional, es como un relato que uno se construye y en ese sentido creo interesante que se le dé más espacio como a las memorias particulares, ¿no? Y no esta. Me acuerdo que una vez fui al Museo de la Memoria, todo el mundo me decía que fuera el Museo de la Memoria en Chile, ¿no? Donde está toda la memoria de la dictadura de Pinochet. Y a mí me tocó como pelear contra la dictadura y trabajé mucho a nivel poblacional, sindical, apoyando boletines, todo eso. Y voy al Museo de la Memoria y no había un boletín, no había un programa de radio poblacional, ni de las fábricas, no había, estaba la memoria de izquierda, pero oficial, bien armadita, ¿no? Y entonces me pareció tremendo eso, ¿no? Y de ahí escribí El futuro de un lugar extraño, ¿no? Como estas memorias que son puros agujeros y que uno llena a mitad como de cosas que se acuerda, de ficciones, y la construye, ¿no? Construye como uno pinta también, construye un relato, una ficción, un dibujo que tiene como cosas reales. Y me parece interesante eso, ¿no? Como confiar más, no desconfiar de las memorias oficiales, sean de cualquier partido. Sí, no. Sí. Y Claudio, en esta línea te iba a preguntar, este puzzle que es tu novela en algún punto también tiene algo de esto, ¿no? Es decir, no sé si de confiar o desconfiar.
No, de alguna manera está construido sobre eso. Acércate, por favor. Sí, creo que hay cuando hemos juntado hoy sobre la memoria del olvido, en fin, hay una memoria que es transversal a la festividad. Esa es la memoria que sobrevive. Lo que se construye en su torno va y viene, digamos, pero la historia de la especie está hecha desde lo que se ha ido sintiendo, infinitamente más desde lo que ha ido sucediendo. No importa si es haber salido a cazar el mamut, el relato de la caza, no importa ni cuánto cazó, ni cómo era, ni cuántos flechazos o no sé con qué lo cazaban. Digo, ahí había alguien que tenía hambre, que salió y que contribuyó. El regreso a Ítaca está lleno de todas esas cosas que tienen que ver con el entrenamiento, los hechos, digamos, la anécdota que sucede alrededor, que es tan enriquecedora. Bueno, como decían recién, es una construcción, es una ficción, que después fue poblando la literatura, pero lo importante en definitiva, y lo que subyace, es probablemente la tristeza, el dolor, el coraje de la militancia contra Pinochet, no la historia oficial o la historia que se construye hasta ahí. Porque eso, en definitiva, es lo que creo que fue lo que... Sí, pero ahí dice muy poco. Creo que el coraje, el miedo, la duda, o sea, como... Porque no creo que la historia de la contradictadura de Pinochet sea la historia solo del coraje. Ahí es donde empezamos a dolor. Y mucha hoy la alegría y bueno, agregarle la alegría. Estaba en realidad buscando definiciones, no definiendo la resistencia, sino buscando definiciones para lo que estaba diciendo, que en definitiva trascende lo de Pinochet, y es la historia de la especie construida desde la memoria del afecto y no desde la memoria de los hechos. Sí, muy bien. Bueno, creo que estamos sobre la hora, ¿no? Bueno, les quería agradecer una vez más 3 hermosas novelas, yo recomiendo leerlas y bueno, nos vemos la próxima.